Bueno, primero agradecerle a los amigos y a las amigas presentes de los Quiriquinchos, de BBU, a mi amigo de Firmat que me acompañó. Esta, podríamos decir, caravana del federalismo que vengo haciendo no desde ahora, sino desde hace algunos años. Primero fue un libro sobre Estanislao López, después publiqué otro libro sobre escritores santafesinos, en el marco de la República Argentina, se llama De Santa Fe y otros albardones, y entendía que había que darle un remate, por lo menos, a esta trilogía con un texto que hablara de una historia bastante desconocida, que es la implicancia de Santa Fe en particular en el mundo del litoral. Una historia no muy conocida, o casi totalmente desconocida, y yo que soy licenciado en Ciencias Políticas, me decía la otra vez, Darío, ¿por qué no suelo, digamos, chapear con el título? Y no suelo chapear simplemente porque yo pasé por la universidad sin saber todas estas cosas que estoy estudiando hace un montón de años. Es decir, mi formación es básicamente autodidacta en esta materia porque lamentablemente en materia histórica, en materia de ideas, seguimos siendo tributarios, aún incluso en la universidad, donde yo tuve 3 historias de una concepción que no tiene en cuenta muchísimas cosas que pasaron en el litoral, no digo argentino, sino rioplatense. Y rioplatense porque lo que no se dice en general es que a la par de Belgrano, a la par de San Martín, a la par de Güemes, que fueron grandes patriotas, esta zona le debe muchísimo al caudillo oriental José Gervasio Artigas. ¿Por qué? Porque la autonomía de Santa Fe, en 1815, nosotros somos autónomos desde abril de 1815, cuando tuvimos nuestro primer gobernador, que fue Francisco Antonio Candioti, tenemos una relación muy estrecha, más que con lo que pasaba en Buenos Aires, con lo que pasaba en Montevideo. Esto puede sorprender a algunos, pero la autonomía de Santa Fe en abril de 1815 tuvo que ver con la participación de las tropas artiguistas básicamente de Entre Ríos, en la liberación de Santa Fe de lo que era en ese momento el yugo porteño, el directorio porteño. Esto a mí no me lo explicaron en la secundaria, tampoco lo vi con demasiada profundidad en la universidad, pero forma parte de los deberes que tenemos que hacer los que vivimos en esta zona y en el litoral argentino para comprender, como decía antes, a una figura tan importante como Artigas. Están pasando ahora en Cinear, creo, la miniserie de Artigas, que es muy buena y que está empezando a hacer un poco de justicia con esta figura. ¿Y por qué digo que Artigas es tan importante como Belgrano y como San Martín? Simplemente porque Artigas fue alguien, hasta su caída en 1820, que gobernó a partir de los pueblos libres, que era una asociación de los distintos estados, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Corrientes y de la Banda Oriental, en antagonismo con Buenos Aires. Eran 2 proyectos diferentes. Este proyecto, que se diferenciaba de Buenos Aires, tenía dos bases que ahora, en el año 2024, seguimos discutiendo. ¿Cuáles eran las 2 bases del artiguismo? Eran luchar contra la centralización política y contra la concentración económica. La centralización política era el directorio porteño que mandaba sobre las provincias haciendo lo que quería. Lo que a veces no se explica es que cuando se hace la Asamblea del año 13, los diputados del artiguismo son rechazados porque proponían la independencia. En ese momento, Carlos María de Alvear y el directorio porteño estaba buscando un monarca que viniera por estas tierras y, sin embargo, los santafesinos, los entrerrianos, los de la Banda Oriental y los correntinos, 2 años después de esta asamblea que rechazó a los diputados artiguistas, declaró independencia el 29 de junio de 1815, un año antes del Congreso de Tucumán. Ahí hay un libro bastante interesante de Tito, que habla de las 2 independencias, muy documentado, y de Tito no es una persona demasiado simpatizante con el federalismo, pero que explica muy bien estas 2 independencias que se dieron casi simultáneamente,
Pero cuando uno en la secundaria investigaba o le preguntaba, como me pasó a mi maestra secundaria, por qué Santa Fe no estaba en el Congreso de Tucumán, no sabía qué responderme. Porque no había una currícula en aquel momento, hoy en día sí, pero en aquel momento, cuando yo hice la secundaria, en la época de la dictadura, no me explicaron absolutamente nada de esto. Tampoco me explicaron que el primer gobernador de la provincia de Santa Fe, y que yo el retrato en este libro, Francisco Antonio Candioti, era un profundo artiguista. Era alguien ligado a Artigas y en ese momento era el hombre más rico de Sudamérica. Francisco Antonio Candioti, cuando vinieron los hermanos Robertson, hay unas memorias que se llaman Letras del Paraguay, bastante interesantes, y se encontraron con Candioti, se encontraron con una persona que medía casi 1,90, era rubio, y andaba con las mejores pilchas, y lo llamaron el príncipe de los gauchos. El príncipe de los gauchos por las características que tenía Candioti. Bueno, Candioti también es un absoluto desconocido, no solamente en nuestra zona. La otra vez estuve en Santa Fe presentando este libro, en la casa del brigadier Estanislao López, y me comentaba, hay un descendiente, Luis Candioti, que tiene un libro sobre su ascendiente, Francisco Antonio, me decía que hay un solo monumento en la ciudad de Santa Fe que recupera la figura de Candioti. Es nuestro primer gobernador artiguista, el hombre más rico, como decía, de Sudamérica, un hombre que tenía relación con el Paraguay, que tenía relación sobre todo con el Alto Perú, porque en ese momento Santa Fe estaba mucho más ligada a el Alto Perú, a Montevideo y Asunción del Paraguay que a Buenos Aires. Porque Buenos Aires, después de la creación del Virreinato de Río de la Plata, simplemente era un lugar de contrabando. Era un lugar de entrada y de salida del oro, de la plata, de los metales preciosos que venían del Alto Perú. Bueno, Candioti, este personaje tan fascinante, que fue, como digo, retratado por estos dos ingleses, los hermanos Robertson, que decían que eran comerciantes, pero seguramente como era un uso de la época, y como casi son todos los ingleses, eran dos espías, ¿no? Pero sin embargo, retratan esta figura enorme en forma insuperable. Otro personaje también muy fascinante, el otro día la Junta de Historia de Rufino me levantó una semblanza que yo hice sobre el padre Amenábar, José Amenábar, que tiene un pueblo a 60 kilómetros de Firmat y muy cerca también de esta querida localidad, y sin embargo nadie sabe la importancia que tuvo Amenábar, tanto es así que Amenábar fue varias veces gobernador de la provincia de Santa Fe, fue el hombre de Santa Fe en aquella asamblea del año 13 que yo decía que fracasó, y que además fundó en la provincia de Santa Fe el primer instituto terciario, la primera, vamos a decir, universidad o algo parecido en Santa Fe, que fue el Instituto San Jerónimo en 1832. Estas cosas no se enseñan, por ejemplo, en materia educativa. Yo he hablado con licenciadas en ciencia de la educación o gente que conoce estos temas, y sin embargo pocos saben porque no están en la currícula. Como las currículas a veces se elaboran en otros lugares que son ajenos a nuestra propia realidad, estas cosas no aparecen, ¿no? Como tampoco no aparece que el último acto gubernativo de Estanislao López, que en general está visto como un caudillo, como alguien que peleaba, como alguien que era casi un salvaje, fue la creación de una escuela para señoritas. El 1 de mayo de 1838, a 45 días de morir, ya muy enfermo, Estanislao López, que tenía 3 hijas mujeres, crea una escuela porque él pensaba que las chicas de Santa Fe debían tener los mismos derechos que los varones de la provincia. Por esto, Adriana Puigros, que es una especialista, algunos deben conocer en materia educativa, pone a López a la altura en materia educativa de Simón Bolívar, lo pone a la altura de Artigas, que también tenía una gran preocupación. Otra figura que también trabajo en mi libro y que también es bastante desconocida es Pancho Ramírez, Francisco Ramírez. En general, algunos conocen, que le cortaron la cabeza, que estuvo en Santa Fe, bueno, no quiero entrar en esos detalles, pero Ramírez, por ejemplo, cuando hizo la República de Entre Ríos, una de las bases de su ideología fue el darle importancia a la escuela primaria. O sea, estamos hablando de 1820. Hace 2 siglos había un hombre en el litoral que pensaba que la educación primaria era fundamental
para que los jóvenes entrerrianos de aquel momento se pudieran emancipar. Sin embargo, o por ejemplo, otra figura que trabajo en mi libro es su pareja, la Delfina, también bastante conocida como la pareja de. Sin embargo, no se dice que la Delfina fue una luchadora del federalismo argentino, una persona que creía en el federalismo. En estos dos principios que estoy hablando, que son la base del federalismo, que es la oposición al centralismo político de Buenos Aires y al centralismo económico, que era ni más ni menos que el manejo de la aduana y del puerto de Buenos Aires, que Buenos Aires no quería distribuir entre los demás estados en ese momento, porque las provincias se comportaban como estados en particular, no quería repartir esa renta, ese dinero que entraba por la importación y la exportación de productos entre todos los rioplatenses, porque la República Argentina como tal, más allá de la Confederación, nace en 1853 con la Constitución. Y estos temas, que me recuerdan una frase de un filósofo italiano, también historiador, Benedetto Croce, que decía: toda historia es historia contemporánea. Cuando vamos a la historia y vemos los problemas que tenían esos federalistas discutiendo con los porteños en particular sobre cómo administrar la cosa pública, hoy están estos problemas también. Cuando hablamos de las retenciones, cuando hablamos de los caminos que no se hacen, cuando hablamos de las escuelas que no tenemos. Por ejemplo, las provincias del sur cobran regalías por el petróleo. Nosotros estamos exportando permanentemente clima, estamos exportando suelo, estamos exportando agua sin ningún tipo de retribución, porque ese dinero no queda acá y no se distribuye como se tiene que distribuir equitativamente en Los Quirquinchos, en Firmat, en Santa Fe. Y ese es uno de los problemas más terribles que tenemos todavía hoy. Un impuesto indirecto, como es el tema de las retenciones, queda básicamente en Buenos Aires, y más allá de la discusión sobre su distribución, indudablemente tenemos que tener una discusión profunda sobre qué nos está pasando cuando exportamos agua, exportamos clima, exportamos nuestros nutrientes, el fósforo, el nitrógeno, sin ningún tipo de retribución. Y lo mismo pasa con el Fondo de Incentivo Docente, que por un manotazo nos sacan eso y es una de las causas de los problemas que tenemos con respecto a la educación, el tema del transporte, absolutamente subsidiado en el AMBA. Podemos discutir cuánto más, cuánto menos, pero los provincianos tenemos que pagar mucho más que ciudadanos, por ejemplo, de la Recoleta. No hablemos de algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, pero un porteño de Recoleta o de la parte norte de Buenos Aires paga nada, absolutamente nada, por el tren, por los colectivos, mientras nosotros en el interior tenemos que pagar unas cifras realmente enormes. Yo desde Firmat pagaba 3.100 pesos, se fue a 7.500 pesos el boleto, más del doble, a Rosario, de Firmat a Rosario, perdón. Este tipo de cosas son problemas que vienen de la historia misma, de lo profundo de nuestra historia, ¿no? Por eso Artigas decía los malos aires, no decía Buenos Aires, porque tenía ese tipo de inconveniente. Artigas sabe cuándo se suicida con respecto a los porteños, cuando hace la reforma agraria, propone la reforma agraria en 1815, que era darle a indios, a negros, a todos los pobres, un pedazo de tierra para producir. Ahí no solamente los porteños, sino también la oligarquía montevideana le bajó el pulgar. Artigas, que también era proteccionista en materia económica, como decía, mandó diputados a la Asamblea de Río 13 y después hizo una federación que él llamaba de pueblos libres para intentar pensar una realidad totalmente distinta para Río de la Plata. A veces lo que no se nos dice, no se nos explica, por ejemplo, yo estudié al Perindongui en la universidad, Revolución y Guerra, que es un muy buen libro, él decía: el poder central es Buenos Aires. No, el poder central estaba en el litoral, porque las provincias más ricas, más poderosas, si tenemos en cuenta también la banda oriental, era esta zona. No era Buenos Aires, Tucumán, Salta, más allá de toda la importancia que tenían, ¿no? La importancia económica, geopolítica. Y digo esto porque se nos escapa que ese proyecto era un proyecto que trajo a esta zona, a Río de la Plata, las ideas más modernas en aquel momento, que eran las ideas de Estados Unidos. A veces uno escucha a mucha gente que admira a los Estados Unidos, pero no explica que Artigas, que López, que Pancho Ramírez eran también admiradores
de los Estados Unidos aquellos que en 1776 hicieron una constitución, una independencia, que tenía su base en la soberanía del pueblo y en el federalismo. Mientras Belgrano, que era un tipo admirable, o San Martín, otro tipo admirable, y Güemes, eran monárquicos. O sea, tenían, ¿por qué? ¿Por qué eran monárquicos? No eran monárquicos porque eran unos reaccionarios, a veces como uno piensa. No, eran monárquicos porque la única experiencia, o las dos experiencias en el mundo que habían triunfado desde el punto de vista de la República y la democracia, eran los Estados Unidos en particular, y también en 1791 la República de Haití. Los haitianos, los negros, habían expulsado a los franceses. Francia, por un lado, blandía la igualdad, la fraternidad en su país, pero eran esclavistas en Haití y en otros lugares del mundo. Bueno, Norteamérica tenía un proyecto en ese momento que era algo nuevo, algo novedoso. Y Artigas, a partir de una serie de lecturas que tuvo, trajo a esta zona las ideas más modernas de aquella época. Por lo menos tiene la visión sarmientina, ¿no? del caudillo, que después vino a Mitre o a Vicente Fidel López, esto de civilización o barbarie. Y no entendemos que el caudillo es una expresión del pueblo, ¿no? Esto, Arturo Jaureche, que ahora se cumplen 50 años, decía la montonera del sindicato del gaucho. Bueno, de alguna forma, Artigas era la expresión, o tomando un pensador muy agudo, llamado Plejánov, ruso, que decía el líder es la expresión de los veneros profundos de un pueblo. Bueno, eso era Artigas, eso era López, eso era Ramírez, y eso era todo el entramado político y social de los federalistas del litoral. Un ideario que creo yo que hay que recuperar, porque es un ideario muy importante. Por ejemplo, otro tema que a veces me preguntan, bueno, Mariano Vera, ¿no? Que también está en mi libro, para muchos es solamente la cabecera de un departamento de la provincia, pero Mariano Vera fue el segundo gobernador que tuvo en la provincia de Santa Fe, fue un gran federalista y que además murió defendiendo el federalismo, ¿no? Que tiene una correspondencia muy interesante con Güemes. Hoy justo un miembro del Instituto de Güemes en Salta hicimos un intercambio sobre el tema de López, un apoyo que le daba López a San Martín, y bueno, había una relación entre Güemes. López, por ejemplo, también aprendió de Güemes la guerra gaucha. Por ahí, si a alguno le interesa el gran libro de Lugones, hoy en día está lleno por ahí, tiene 400.000 palabras, hay que andar con el diccionario permanentemente como el Quijote. Son esos libros que por ahí tienen un montón de palabras no habituales, pero sigue siendo un libro notable, ¿no? O la película por ahí, que creo que es de Luca de Mare, que es del año 40, también una gran película. Y con esto que voy armando un poco así, voy salto de un lado al otro para ir entendiendo cómo este país se fue armando en sentido contrario a las necesidades de las provincias. El mismo Rosas, en general, cuando digo epítome, resumen del federalismo, fue realmente un falso federal, o fue un federalismo sui generis. ¿Por qué? Porque Rosas no quiso repartir para todos los rioplatenses o la confederación en aquel momento la aduana de Buenos Aires y el puerto. Él lo quería para él, y por eso tuvo conflictos con otro personaje que también trabajo en este libro, que es Pedro Ferré, otro gran federalista que fue gobernador de Corrientes. En el que viene se cumplen 200 años de la llegada de Pedro Ferré al gobierno de Corrientes. Y Pedro Ferré, en 1830, proponía algo que cuando yo estudié economía, estudié la escuela histórica alemana, que tenía un gran pensador llamado Federico Lis, que escribió en 1841 un libro del Sistema Nacional de Economía Política. Pero nadie me explicó que Pedro Ferré, en 1830 y pico, decía lo mismo, o tenía las mismas ideas en un trabajo que hizo un intelectual, García de Cosio, que también está en mi libro, que escribió un libro, Cuestiones Nacionales, que proponía la defensa de la industria nacional, de la competencia, en particular inglesa. O sea, estas ideas proteccionistas que, por ejemplo, Estados Unidos defendía Alexander Hamilton, ¿no? Yo en la universidad me hicieron leer el Federalista de Hamilton, Jay y Madison. En general, los que estudian Derecho, si acá hay algún abogado, debe haber visto en alguna materia este libro.
nadie me explicó qué pensaban los federalistas argentinos. O sea, yo estudié los federalistas estadounidenses, el libro El Federalista, que es un gran libro por otra parte, son un montón de publicaciones. De estos, Madison fue primer presidente de la Corte Suprema, Hamilton fue presidente de los Estados Unidos, Madison también, es decir, grandes políticos e intelectuales que hicieron un corpus de pensamiento sobre el federalismo. Bueno, este libro intenta hacer una especie de El Federalista, recuperar en este modesto libro las ideas de todos estos federalistas, porque tuvieron un montón de ideas. Artigas hizo la primera constitución federal de Río de la Plata no aplicada. La primera aplicada fue el Estatuto Provisorio de Estanislao López de 1819. Fue un estatuto provisorio. La primera constitución también fue de Santa Fe, la constitución de 1841. Juan Pablo López era el gobernador de la provincia. Estas cosas no se dicen, no se estudian. Y este pensamiento de estos federalistas es absolutamente desconocido, que no es por ahí un pensamiento orgánico, porque hay trabajos, pero los estadounidenses tampoco tienen un pensamiento orgánico. Eran escritos que después se compilaron, y nosotros tenemos el deber de conocer los argentinos y las argentinas de bien, o los rioplatenses de bien, de conocer el pensamiento de esta gente que dio lo mejor de sí, incluso dio su vida, como fue el caso de Domingo Cullen. Domingo Cullen fue fusilado por Juan Manuel de Rosas, entonces cierta parte del revisionismo más tradicional lo critica, pero Cullen fue un hombre que defendió los intereses de Santa Fe, porque cuando se crea hay un bloqueo de los franceses, Cullen va por orden de López, ya estaba muy enfermo, a negociar con los franceses porque Santa Fe estaba en una inopia, una falta de recursos enorme, absoluta. Entonces, bueno, ahí se da toda una circunstancia, se escapa a Santiago del Estero, y Barra después se lo entrega a Rosas, y Rosas lo fusila cerca de San Nicolás. Pero Cullen fue un verdadero federalista que tuvo mucho que ver con el Pacto Federal de 1831, que es la base, el tratado más importante que va a dar sus frutos en la Constitución de 1853. Este Pacto Federal decía en uno de sus artículos que debía llamarse a un congreso para constituir el país. Eso lo defendía mucho López, lo defendía también Pedro Ferré, lo defendía otro personaje que trabaja en mi libro que se llama Manuel Leiva, que fue un hombre muy importante en el Pacto Federal, que tuvo mucho que ver también con la Constitución del 53, que fueron hombres que entendían que había que salir de la inconstitución, había que salir de esa anarquía que nos impedía ser una nación poderosa. Esto lo dice, por ejemplo, López y Cullen en una carta de protesta por la ocupación de Malvinas. Estanislao López fue el primer gobernante que hizo una oposición directa después de la ocupación en 1833 de las Malvinas, y decía: uno de los problemas que tenemos en el Río de la Plata, y en particular en lo que era la Confederación Argentina a partir del Pacto Federal, es que no nos hemos constituido como un país. Esto no suena hoy, con todos los problemas que tenemos los patagónicos por un lado, los del norte por el otro, Santa Fe también con toda su agenda. Bueno, todos estos planteos están en estas personas. Está en el Olegario B. Andrade, que uno, si le gusta la literatura, lo ve como poeta, el famoso Aparecida de San Martín, pero que tiene un libro, un trabajo, en particular se llama Las dos políticas, donde dice que hay una política de Buenos Aires, que es la política de la aduana, que es la política del puerto de Buenos Aires, y después está la política del interior, que representaron básicamente, según Olegario de Andrade, en la figura de Artigas, después de Pancho Ramírez, y fue un hombre también ligado a otro personaje que trabajo en mi libro, que es muy discutido, muy complejo, que es Urquiza. Urquiza, que fue un hombre ligado a Rosas hasta determinado momento de la historia. Y después un momento, cuando vio que Rosas no movía el amperímetro para constituir el país, se puso al frente de la tarea de discutir el poder de Rosas. Esto es discutible, por supuesto, yo no quiero cerrar el debate, pero creo que Urquiza, de alguna forma, ya después de la traición de Pavón, ¿no? de lo que hizo en Pavón, que fue una traición al federalismo, representa cierta aspiración. Por eso
José Hernández, que también está retratado en este libro, Chacho Peñalosa o Felipe Varela, entendieron que Urquiza podía ser una posibilidad nacional, una posibilidad de cambio. Yo tampoco no tengo una visión tan negativa de Rosas, pero sí comparto una idea de Pedro Ferré, que Rosas defendió valerosamente la soberanía nacional, pero con respecto al interior se comportaba como un tirano. ¿Por qué? Porque no quería constituir el país. No quería repartir la aduana, no quería hacer una constitución, y no quería que el puerto de Buenos Aires fuera un puerto para todos. Eso fue uno de los grandes problemas hasta la federalización en 1880 de la capital federal. Entonces, todo este pensamiento, todo este magma, como decía, en Corrientes, García de Cosío, Leiva también, que estuvo en Santa Fe, estuvo en Entre Ríos, en Santa Fe López, Amenábar, Mariano Vera, Puyen, Candioti, es decir, toda esta gente pensó en un país federal, un país que tuviera un equilibrio de poder, porque el federalismo básicamente es eso, es equilibrar el poder entre el centro y las demás provincias. ¿Es un problema argentino? No, es un problema mundial. Te hable con un francés y te va a decir de que no sea de París y te va a hablar pestes de París. Por ahí otros países tienen una mayor distribución del poder, pero en la Argentina, y esto no quiero caer tampoco en un antiporteñismo tonto, porque Buenos Aires ha sido, es y será indudablemente la ciudad más importante, y la provincia quizás también más importante de la República Argentina, pero tenemos que buscar un equilibrio. No puede ser que todo se decida, absolutamente todo. No hablemos del tema cultural, que es otro ítem terrible, de que un concejal, porque son concejales los que están en Buenos Aires, porque no es una provincia, tenga más voz y voto cuando habla que un gobernador, que un senador del interior, o alguien del interior. Es realmente una cosa bastante escandalosa. No hablemos del tema cultural, donde se dice la Feria del Libro, la única de Buenos Aires, está bien, es la más importante. Pero en las provincias se hace Rosario, se hace Córdoba. Es decir, tenemos que empezar a propender en materia económica, en materia política, a una cierta igualdad o equilibrio. Pero además tenemos que empezar a recuperar estas historias fantásticas que tenemos nosotros. Es realmente muy lamentable que, por ejemplo, un joven no conozca quién fue Lina Beck Bernat, que fue una suiza, ¿no?, que fundó con su marido San Carlos, una feminista Van Lalette, una feminista que tiene libros feministas en Europa, y que tiene un libro acá que se llama 5 años en la Confederación Argentina, donde habla muy bien del sistema político, económico y social que era la Confederación en ese momento, y que también resalta en este libro la figura de Estanislao López. Sin embargo, esta mujer también es una absoluta desconocida. A mí me pasó algo bastante increíble cuando presenté el libro de López en Tostado. En Tostado hay una localidad que se llama Gregoria Pérez de Denis, ¿no?, el departamento 9 de julio. Sin embargo, cuando estuve en Tostado, hablando, presentando el libro en la biblioteca de Tostado, digo, bueno, acá tienen un pueblo cerca que recuerda una figura importantísima de la historia argentina, porque cuando pasó Belgrano para ir a Paraguay, Gregoria Pérez de Denis le hizo un ofrecimiento de todos los bienes que tenía para ayudarlo en la campaña libertadora, ¿no? Y la gran mayoría de la gente no sabía que se llamaba Gregoria Pérez de Denis, le decían el nochero, que el nochero lo llamaban. O sea, una localidad que tenía muy cerca, no sabía que se llamaba Gregoria Pérez de Denis, mucho menos quién era. ¿Quién era? Realmente es una aberración. Es una aberración porque recuperamos por ahí tantas figuras que no tienen que ver con nuestro acervo histórico, y estas figuras tan importantes las desconocemos totalmente. A mí también, por ejemplo, en la secundaria, en la universidad, me dijeron que el primer presidente de la República Argentina era Bartolomé Mitre, o había sido Rivadavia, peor todavía, pero mentira. Mentira, el primer presidente que tuvo la Argentina unificada fue Santiago Derqui, que fue además presidente de la Confederación, con la capital en Paraná. Después de la reforma de 1860 se unificaron Buenos Aires. Bueno,
estuvo el tema de Pavón, pero después de la segunda batalla de Cepeda hubo una unificación y Santiago de Arqui es el primer presidente de... También otro personaje que olvidado totalmente. De Arqui murió en Uruguay, su familia no tenía dinero para enterrarlo. Así le pagamos a veces a aquellos que dieron todo o casi todo por nosotros. Y después otra figura bastante fascinante, hoy en día que hablamos tanto de la educación y hacemos tan poco, que se habla tanto de que hay que educar, se llamó Osvaldo Mañasco. Osvaldo Mañasco fue un político enterriano que fue el segundo ministro de Educación de la segunda presidencia de Roca, que proponía una educación técnica en ese momento porque uno de los grandes problemas que tenían nuestros ancestros inmigrantes que no tenían hábitos de trabajo o no sabían, algunos sí venían con algún tipo de oficio en sus países de origen, pero otros no. Entonces él buscó en ese momento una educación técnica para todos los argentinos, rompiendo un poco con toda la educación normalista que daba la ley 1420, que fue un gran salto adelante, pero que no tenía en cuenta las necesidades del mercado. Bueno, Mañasco, que fue un político brillante, además fue el primer político argentino que denunció, hoy que veía el tema de los ferrocarriles, que denunció todo el carácter antifederal de los ferrocarriles ingleses. Los ferrocarriles ingleses ponían tarifas prohibitivas para la producción de las provincias. Bueno, Mañasco fue en 1891 el primero que puso en duda este problema de los ferrocarriles. Y fue además un gran educador. Entonces, todo este corpus que yo he ido narrando, que está en libros de historia, que está en la memoria colectiva, que está en la defensa de los mejores intereses de nuestro querido país, hay que recuperarlo. Hay que recuperar la figura de Estanislao López. El otro día me decían en el Rosario, bueno, a López no lo queremos al Rosario porque era santafesino. Bueno, estamos todavía en esas pavadas, en esas cosas absurdas. Estanislao Ceballos y la sacaron, y ahora hay una calle periférica. López, además, que les digo, entre otras cosas grandes, que otra vez le decía justo al gobernador, a Puyaro, para que tome conciencia de las cosas, que se hizo parte está manejando la región centro, y él no sabía, por ejemplo, que en un momento no fue santafesina. Eso no lo sabe casi nadie. Bueno, después de la caída de José María Paz, que era en ese momento el líder de la Liga del Interior y el hombre fuerte de Córdoba, Córdoba fue durante un periodo un protectorado de Santa Fe. López, además de vencer a Buenos Aires en todas las batallas, y por eso López no tener una calle en Buenos Aires, ustedes fíjense el libro de Felipe Piña, busquen si hay una calle Estanislao López, no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque la oligarquía porteña, siempre Mitre, Vicente Fidel López, se acordaban de quién le hizo morder el polvo de la derrota, y Estanislao López le hizo morder el polvo de la derrota. Pero además López fue un hombre muy importante en toda esta región, que llegó a tener un protectorado sobre Córdoba, incluso después, sin entrar en una cuestión polémica, también impuso el nombre de los Reinafé como gobernantes de Córdoba. Pero quiero decir que López tenía, que a veces visto como un caudillo provincial, un caudillo secundario con respecto a Rosas, un caudillo que incluso, entre comillas, traicionó a Artigas. En este libro también explico por qué no lo traicionó Artigas, que también es discutido. Yo soy integrante del Instituto Artiguista de Santa Fe, y esto me ha llevado a algunas discusiones, pero en este libro puedo partir una serie de datos que no quiero. López no fue un enemigo de Artigas. El Tratado del Pilar, que firmó con Macho Ramírez, lo hizo por una cuestión de necesidad histórica, porque Artigas, que quería que el directorio porteño y las provincias del litoral le hagan la guerra a los portugueses, sabían que eso era imposible porque Buenos Aires casi no tenía fuerzas, el ejército del norte se había sublevado, acá en Arequito, otra fecha que nosotros tenemos que reivindicar en nuestra zona, que es no la sublevación, sino el levantamiento popular de Arequito, de Bustos, de Heredia y que también es un momento de paz, un hecho que es impresionante, es importantísimo para entender el federalismo argentino. Sin el levantamiento de Arequito no hubiera existido la posibilidad de la batalla de Cepeda. Y la desobediencia de San Martín. San Martín iba a venir a pelear. El ejército del norte estaba diluido
Y el ejército porteño también estaba ahí con internas. Soler se fue a la provincia cuando Zarratea llegó al gobierno. Entonces, todas estas condiciones hicieron que Santa Fe y Entre Ríos, Ramírez y López firmaran el Tratado del Pilar. Antes a Artigas los portugueses lo habían destruido en Tacuarembó. Entonces era casi imposible poder enfrentar por la potencia, porque a veces nosotros hablamos mucho de España, pero cuando Napoleón invade la península en 1808, los Braganza, los portugueses, el reino de Portugal, se viene a Río de Janeiro y traen muchos soldados que habían peleado contra Napoleón. Ustedes se imaginan nuestros pobres gauchos. Santa Fe en ese momento tenía 10.000 habitantes. Demográficamente era imposible poder hacer frente. Santa Fe incluso estaba en mucha asimetría con respecto a Corrientes, a Entre Ríos, a Buenos Aires, a Córdoba. Tenía muchos menos habitantes. Entonces era imposible en ese momento el enfrentamiento y se firma el Tratado de Pilar, que a veces en algunos sectores del artiguismo más duro hablan de la traición del hombre, ¿no? Yo en este libro trabajo ese tema, creo con bastante seriedad, a partir de unas cartas de la mano derecha de la Torre, la mano derecha de Artigas, y explico el tema. Entonces, para ir redondeando un poco y después si empezamos a tener una charla, yo creo que tenemos que recuperar ese pensamiento federal que está en el fondo de nuestra historia, esa práctica que hicieron estas personas, muchos de los cuales dieron la vida por esta provincia, los pusieron en peligro, porque si queremos realmente una Argentina, o por lo menos un Río de la Plata, yo siempre pienso en Uruguay también como una especie de hermanos, por razones culturales, si queremos tener un futuro, tenemos que recuperar todo esto, porque es terrible que uno hable con jóvenes y te digan en el país de, entre comillas, o me voy, me quiero ir, o por ahí en los pueblos se vayan nuestros jóvenes porque no tienen recursos y a veces quedan en otros lugares que no tendrían que quedar. Yo creo que tenemos que recuperar este pensamiento, esta práctica para poder tener un futuro con esperanza. Nada más, gracias.